sistema ya solo. Vacío, pero. ¿Quiénes tienen su audio maestro? Acá. Ya, los que ya lo tienen, les voy a dar una firma, su primera firma. Ahí está lindo. Está bien, ¿eh? En todas las participaciones que tengamos, las voy a colocar aquí con una firma correspondiente, límite por clase 5. 6. ¿Cuáles son? Ya, comenzamos. Era un recuerdito para ver si hubieran dado unas revisadas Un poquito, en la puntita. para la clase que hemos visto. Clases óptimas. ¿Cuáles son las tres estructuras que van a regular el catabolismo y el anabolismo? Vamos a decir, el metabolismo basal. Estructura. ¿El tejido adiposo? El hipotálamo. El hipotálamo puede ser, pero su nombre pues. Núcleo arqueado. Arqueado, arcuato. Tres partecitas, ¿no? Ah, ya. Aferente y eferente. Uno, teníamos al núcleo axiforme del hipotálamo. Excelente. Después me vas a dar tu. Aferente, ¿qué era? No, bueno. Acá tenemos al núcleo axiforme. ¿Por qué? ¿Qué había células? Del ¿Pom? hipotálamo. No sé. ¿Recuerdan qué tipo de neuronas se encontraban acá en el núcleo axiforme? Las propias melanocortina y las AG. Las orexígenas y las anorexígenas, ¿no? Sí. Aquí teníamos a las POM POM, y las AG. Las las caras. CAR. Y por el otro lado, El neuropéptido Y. AGRP. Es decir, mira, estas eran orexígenas o anorexígenas. oroxígeno. Anorexígenas. Ay, caramba. Y estas dos eran orexígenas. Oroxígenos. Ya. Esto quiere decir que estas lo que hacían era bajar el metabolismo. O sea, No, ay, caramba, perdón, aumentar más bien el metabolismo. Pero no toda, no sé, no todo el metabolismo, aumentan el catabolismo. catabolismo, sí, lo que es el anabolismo. Esto es lo que hacemos, aumentar el catabolismo. Esto es lo que hacían era aumentar el anabolismo. Esto era el sistema central. Ya se toca uno. ¿Qué más? El sistema periférico. Ya, esa es la tercera, ¿no? Aquí la vamos a cortar. Ese es el sistema periférico. Muy bien. Correcto. Aquí teníamos a las moléculas sintetizadas por células que se encuentran en los tejidos, en algunos tejidos parenquimatosos. Tenemos, por ejemplo, la insulina. ¿Dónde se sintetiza la insulina? Páncreas. ¿En qué parte? Células beta. Beta. ¿Células de qué? El otro del año. Se sintetizan las células beta del islote pancreas. O también denominado Langerhans, ¿no? Sí. Luego, Hay otro. La Polipéptido leptina. pancreático. PPY. PP. Entonces se sintetiza el PP. Células Y. Células Y. Células Y. Las células Y, por si acaso, son las células liminales, son células SNEP de la mucosa intestinal duodenal. No, perdón, liminal. Son células SNEP. Del sistema neuroendocrino. SNEP. Difuso, sí. ¿Qué más? La grelina. ¿Eh?
Grelina. La grelina, no sé si te dice la grelina. En las células M. Célula. ¿Ah? Células M. Células M. M. Esas son las parietales. ¿Ya? Capitales. ¿De dónde? Del estómago. ¿De dónde? Esto es en el intestino, ¿no? Del estómago. El Esto es en páncreas. Exactamente. qué rico. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ah, caramba, habían También está la adiponectina. adiponectina y la leptina. Leptina. Y leptina. Estos dos tienen una función similar y se sintetizan en una célula. Adipocitos. Son adiposinas. Muy bien. De todas estas que hemos visto previamente, todas estas, las que voy a marcar, son reguladoras del catabolismo. Hay una que no, que va a ser esta otra. Anabolismo. Esa es más que todo una anabolista. Esta promueve el anabolismo. El hambre. Más aporte, más reserva. Mientras que el resto son catabólicas. Muy bien. Acá nos falta una parte más. Diferente. Las vías eferentes. Las vías eferentes. Las vías eferentes, Qué rico. ¿cuáles son? No sé. Ahí tenemos dos vías, ¿no? No, sí, eran dos. Vía anabólica y la vía metabólica. Muy bien. Vías catabólicas Explico un poquito. y vías No, anabólicas. eso. Vale. Las vías POM, como por ejemplo la melanocortina, tienen sus propias vías de intercomunicación acá. Mientras que aquí tenemos otras vías, las anabólicas del NP y el GRP, tienen sus vías que se denominan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Muy bien. Así es como se regula el proceso metabólico. ¿Ven? Muy bien. Nos llega. Doctor, tengo una pregunta. Dígame. ¿No debería también estar dentro de las neuronas el receptor 3 y 4 de melacortina? Eso es lo que está. Son receptores de las vías anoxígenas, de las vías catabólicas. ¿Ya? Aquí está la melanocortina. Muy bien, gracias. También tiene su punto. Doctor, disculpa. Sí. Y el sistema periférico también nos faltaría el péptido 1 similar al glucagón. El péptido 1 similar al glucagón, más que todo en la regulación, vamos a ver enseguida. ¿Ya? El péptido similar al glucagón es una incretina que estimula la síntesis de insulina a nivel del islote beta pancreático. En sí no pertenece, es un regulador de estos. ¿Ya? Pero todavía estos son efectores, ese es el asunto. Todos estos son efectores. El otro, el regulador, el modulador, lo vamos a ver después. Igual, muy bien. Vamos a ver enseguida. ¿Ya? ¿Qué es tu puntilla? Y los reguladores alfa 2 y beta 2. Alfa 2 y beta 2. El islote pancreático. Totalmente con el sistema nervioso. ¿Ya? No sé, no me ubico muy bien. Alfa y beta. 2. Para regular si se va a secretar o Eso también es de la insulina, lo vamos a ver después. En el caso de la insulina vas a tener algunos receptores catecolinérgicos activadores. ¿Ya? No son acá tampoco, son moduladores, son reguladores de la liberación de esto. Vamos a ver después. ¿Ya? Muy bien. Aquí estamos, ¿no? La leptina estimula, ya saben, a Jennings. La leptina es un regulador de la función metabólica.
Su principal función es estimular estas neuronas que hemos visto que tienen una función orexígena, anorexígena, inhiben estas, por lo tanto lo que hace la leptina es regular el proceso metabólico, aumentando el catabolismo y disminuyendo el anabolismo. Por lo tanto produce metabolismo a la baja. Desencadenando pérdida de peso. ¿No? La dicolectina es una función similar, pero esta más que todo va a interactuar con las vías, no es tanto con los receptores. ¿Ya? Esta básicamente va a desencadenar la liberación de superóxidos, reacciones asociadas a superóxidos, en la vía del transporte molecular de los neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta se denomina por esa razón molécula quemadora de grasa. Es la que más estudios ha tenido con respecto a su manejo. ¿Ya? A muchos fármacos han salido de esta, pero ya saben, ¿no? Ya se ha explicado en la clase, ha tenido efecto en mamíferos pequeños, pero en los humanos no, se contrarregula, era muy complicado. A los ratoncitos les estimulaban la adiponectina, les hacían comer y nunca engordaban. ¿Ya? Mientras que en otros ratoncitos lo que han hecho es eliminar la acción de la adiponectina y comían así de manera mórbida y empezaban a engordar. Entonces, acá en los humanos pues, todavía no se ha desarrollado muy bien este fármaco, o por lo menos hemos visto que es bastante variopinto el desarrollo de la obesidad. Muy bien. No van a olvidar las diapositivas que no les he compartido, por cierto, me van a recordar todas. Las diapositivas fácil, ¿no? Todo lo que es positivo, todo lo que es regulador está con azul. ¿Ya? Todo lo que es contrarregulador está con rojo. Válgase decir, lo que aumenta el anabolismo rojo, lo que está azul, es lo que aumenta el catabolismo. ¿Ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos estas dos, ¿no es cierto? La grelina y el péptido yeyunal. El péptido yeyunal va a tener una acción también catabólica, mientras que la grelina es anabólica, aumenta la cantidad de alimento que llega a este tracto. ¿Cuál cree que es el problema de la dislipidemia? ¿Por qué es un problema la dislipidemia? ¿Por qué? ¿Por qué se increíble? En caso del síndrome de metabolismo puede ser por la disminución de la acción de glicosaminas de colesterol y el aumento del LDL y del LDL. Muy bien. Aquí voy a dibujar un vaso sanguíneo. En la clase les había explicado más o menos así, ¿no es cierto? Es comúnmente gravitatorio. El torrente vascular obedece mucho a la osmolaridad, que es una de las pocas leyes que se aplican a los líquidos intravasculares. ¿Bien? A ver, por ejemplo, el sistema solar, ¿no es cierto? Aquí voy a dibujar el sistema solar. El Sol es una estrella, ¿no es cierto? Que tiene una masa densa. Tiene una super masa densa. Y entonces habitualmente los planetas que se encuentran alrededor, ¿qué hacen? Orbitan alrededor de él, ¿no es cierto? Orbitan alrededor de él. Porque la ley de la gravedad hace que las estructuras que tengan mucha densidad atraigan a estructuras con menor densidad. Por eso nosotros estamos pegados al suelo. La masa de la Tierra es más densa que nosotros. Entonces nosotros estamos atraídos hacia ella. Si no, estaremos flotando en el aire. Lo mismo acá. ¿Ya? La densidad, mientras más denso se encuentre el centro, esto que estoy dibujando, porque estos son mientras más denso se encuentre el centro, más las estructuras formes se van a conglomerar alrededor de él. Y aquí encontramos a un colesterol, que es el colesterol bueno.
es HDL. El grado se tiende a Por eso es alta densidad, ¿no? Ujú. Por este concepto de alta densidad. Es el principal regulador de la osmolaridad intramuscular. Como aquí tenemos alta densidad, las células, proteínas que se encuentran en el torrente vascular se van a conglomerar acá en el centro. Por eso es importante tener acá predominio de HDL, tiene que estar elevado, porque si no se presentaría lo que vamos a ver a continuación. Aquí lo mismo vamos a encontrar pero en este caso no hay HDL, hay grandes concentraciones de LDL. Básicamente el HDL y el LDL son dos proteínas que se producen en el hígado, ¿muy bien? Y obedecen a una relación más o menos equidistantes, ¿ya? Más o menos equidistantes. El HDL y el LDL. Cuando uno se eleva, el otro disminuye. Cuando el HDL aumenta, el LDL disminuye. Cuando el LDL aumenta, el HDL disminuye. Esto es una relación. ¿Ya? ¿Qué nos conviene más tener? HDL. Porque va a promover que exista flujo laminar. Flujo laminar. ¿Ya? Oh. Ahora, si hay mucha Parabólico. combinación del LDL, como su nombre indica, tiene baja densidad, y entonces las moléculas ya no se van a asociar aquí con un ente gravitatorio, sino estas moléculas se van a dispersar. Es que va a provocar una aterogénesis. Va a producir heterogénesis porque estas células que aquí se encuentran en el centro, alejadas de lo que estamos viendo aquí, que es el endotelio, aquí está el endotelio. Entonces, como estas células ya no se van a encontrar en el centro, en el flujo laminar, van a marginarse, van a dirigirse en todos los centros, con una trancadera, promueven la éstasis vascular, la vasodilatación, a la larga, ¿no es cierto? Entonces aquí está bien desordenado todo. Tenemos células, tenemos proteínas por todo lado, porque aquí ha primado la concentración de LDL. Y entonces, como estas células ya no se encuentran en el flujo laminar, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a chocar con el endotelio. Y al chocar con el endotelio, pues lo lesionan. Y al lesionar van a desencadenar, que en muchos casos se desencadenan factores adaptativos a la lesión. Uno de los principales factores adaptativos a la lesión es la presencia de amiloidosis, fibrosis y, como tú me dijiste, el ateroma vascular. Porque como aquí el HDL se encuentra no en el centro, se encuentra en la superficie, el LDL y el colesterol de baja densidad se van a empezar a plegar dentro de la capa subendotelial. Entonces van a formar aquí una capa gruesa que va a invadir hacia el lumen. Pero es importante saber esto, el HDL y el LDL. El HDL, mientras más tenga el paciente, mejor. Más se va a promover el flujo laminar, es un factor vasculoprotector. Mientras que si el LDL se encuentra elevado, lo que va a desencadenar es una desorganización del flujo laminar. Y al desorganizarse el flujo laminar se va a desencadenar un aumento de la propensión de desarrollo de patología vascular. ¿Muy bien? Sí. Doctor, ¿y por qué habría un aumento de triglicéridos? Interesante, muy buena pregunta. Los triglicéridos se forman a raíz de un trastorno. Los triglicéridos son moléculas de reserva que se encuentran dentro del adipocito. ¿Ya? Aquí se encuentran los triglicéridos. Los triglicéridos no deberían liberarse de manera habitual. Cuando existen los triglicéridos elevados es porque se han liberado ya sea del adipocito o se han formado en el hígado. A respuesta de qué? De asco. De la glicemia. ¿Ya? El aumento de la demanda de glicemia va a desencadenar que tanto el hígado como el adipocito formen diacilgliceroles. El hígado no forma tanto diacilgliceroles, más bien forma ácidos grasos libres y glucógeno hepático. Ya. ¿Y por qué se produce el aumento de la glicemia? ¿Por qué razón? Vamos a ver enseguida cuando revisemos diabetes mellitus. ¿Ya? Porque esto es un trastorno, porque si no necesitamos, ¿por qué se libera más glicemia? ¿Por qué razón?
cosas así. Es interesante este cuadro. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Te hace pasar? Ya. Entonces, ya sabemos por qué este factor, el que exista un trastorno dislipidémico con una alteración por la elevación del LDL, los ácidos grasos y los lípidos, como triglicéridos, van a desencadenar daño vascular, ¿no? Al existir daño vascular también va a promover una cosita: liberación de factores proinflamatorios. Interleucina 2 y 23. La inflamación se va a desencadenar como un ente sistémico. Se vuelve bien propenso el paciente a procesos inflamatorios. A eso se llama el inflamosoma, el estatus inflamosómico. El paciente, ante cualquier lesión nodosa, va a desencadenar siempre respuesta inflamatoria desmesurada. ¿Ya? Muy bien. Eso nos faltaba, ¿verdad? Acá estamos. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? El exceso del peso corporal va a desencadenar a la larga resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, que vamos a ver enseguida, va a ser un ente que va a alterar por completo el metabolismo y el catabolismo celular. La hiperinsulinemia que va a producir, la hiperinsulinemia no produce nada eso. La hiperinsulinemia es un hecho secundario al proceso de la diabetes mellitus. Mientras más insulina, más cantidad de glucosa dentro de la célula, pero en la diabetes no sucede eso. Vamos a ver por qué. ¿Ya? La resistencia a la insulina también va a desencadenar que exista la acción de la insulina dentro de otros órganos, lo cual va a desencadenar el síndrome metabólico, va a producir el aumento de la glucosidad, la intolerancia a la glucosa, hipertensión, la dislipidemia, y como hemos visto en su caso clínico, no solamente en los órganos diana, también en los queratinocitos o melanocitos de la piel, ¿no ven? De la acontosis nígricas producida por resistencia a la insulina. Explicaremos pues esto es bien interesante, es muy bonito. Ya, lo primero ya sabemos, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia está desencadenada por un trastorno metabólico en el cual va a existir un aumento del aporte, de las concentraciones séricas de insulina. Si la insulina no tiene receptor al cual pegarse, pues va a mantenerse a nivel sérico durante su tiempo de vida. El promedio de vida de la insulina básicamente es unas 2 horas. Va desde minutos hasta pocas horas, ¿ya? Hasta máximo 2 horitas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el aumento de la insulina a la disposición de qué es. A ver. ¿Por qué existe aumento de la insulina? Aumento de glucosa. Al ser resistente a la insulina, no va a poder, digamos, hacer... No se asocia. Así es. Correcto. No se asocia. Si no tienes receptor, pues va a seguir aumentando el receptor. La célula sigue pidiendo insulina. Necesitamos insulina, necesitamos meter glucosa, pero no es suficiente la cantidad de receptores, no pueden ser acoplados al receptor. Los receptores habitualmente se van a disociar o se van a introducir en la membrana celular nuevamente. Por lo tanto, no va a haber respuesta. La hiperinsulinemia, ¿a razón de qué es entonces? Nuevamente les pregunto. Pérdida de receptores. Muy bien. Una consulta, en el síndrome metabólico se bloquean los receptores insulínicos y los GLUT4. ¿Cuál es? Los GLUT4 también Los GLUT4 son para glucosa, no son para insulina. ¿Ya? Los receptores para insulina son otros. Vamos a ver eso. Creo, no sé. Ahora los GLUT. O sea, sí, desencadenan eso, pero sí. La hipertrigliceridemia, las Ah, concentraciones bajas de colesterol ligado a LDL. ¿Qué van a presentar estos? La hipertrigliceridemia, ya sabemos, ¿no es cierto? La hipertrigliceridemia nace a partir de aumento del requerimiento de glucosa. Los triglicéridos se van a liberar, ¿para qué? Para catabolizarse en glucosa.
a nivel hepático. En No hay receptores para insulina. No hay cómo estas moléculas pueden ingresar a la célula. Al existir mucha concentración de triglicéridos, pues a la larga va a desencadenar dislipidemia. Dislipidemia. alteraciones vasculares, ¿no es cierto? Lesión vascular, por aumento de la osmolaridad vascular y una desorganización del flujo laminar normal. ¿Por qué se presenta la enfermedad de hígado graso no alcohólico? Porque hay dos tipos de enfermedad grasa, la alcohólica y no alcohólica. La no alcohólica. A ver, Por la acumulación de grasa, de vacuolas de grasa en el citoplasma de los hepatocytos. Pero sí, sí es eso, pero. parcialmente. ¿Por qué? Si hay mucha osmolaridad, aumenta la resistencia vascular periférica arterial, ¿no es cierto? La resistencia vascular periférica arterial es el principal regulador de la presión arterial del sistema. Se opone el paso de esto. ¿Ya? ¿Por qué está elevada la presión arterial? Porque hay muchos lípidos, hay mucha glucosa. Ahora, la diferencia entre las arterias y las venas es bien clara. Las arterias tienen una capa muscular bien importante. Las venas no, son vasos de capacitancia. Sí, más Y entonces se van a elongar, tienen la capacidad de elongarse. Pero no tienen la capacidad de contraerse, por lo menos de manera tan tónica como las arterias. Tienen una capita bien chiquita de células musculares que no es suficiente, ¿no? ¿Cómo se regula entonces ese flujo? Gracias a las valvas venosas, ¿no? Sí, de la única forma. Si ahora estas estructuras venosas no pueden pasar la sangre venosa hacia la arterial porque esto está cerrado, no sé, porque hay mucha densidad intraosmolar, ¿qué va a producirse? Éstasis. Éstasis, ¿cierto? ¿Y cuál es el órgano que más sufre esto? Los miembros inferiores. El hígado. El hígado es el que más sufre la éstasis vascular, porque es un reservorio venoso. Es el principal reservorio venoso que tenemos, y por lo tanto, como tenemos tantas venas a ese nivel, pues evidentemente esta se distiende. Como el flujo vascular a nivel hepático está formado por tres sistemas, sin embargo, el sitio de salida es el mismo, ¿no es cierto? La arteria hepática, por ejemplo, que nutre el hígado, está lleno por un lado, y la arteria y el sistema porta está lleno por el otro, pero siempre se van a terminar por la vena hepática, ¿no? Problemita, esto está congestionado. Está congestionado. Los vasos sanguíneos no pueden, los arteriales, los que nutren al hígado, no pueden pasar oxígeno hacia el parénquima hepático, que es el hígado entonces. El hígado tiene capacidad de diferenciación. Si el hígado no recibe una perfusión adecuada, se metaplasia a una célula que tiene menos requerimiento metabólico. Entonces el adipocito empieza a llenar los espacios donde está el hepatocito. Es un mecanismo de respuesta, ¿ya? Por ejemplo, en la que es similar a esta, resulta que es la enfermedad grasa alcohólica, no tendría nada que ver, ¿no es cierto?, la presencia de muchos lípidos. Es un mecanismo de respuesta siempre en el proceso de la lesión, la adaptación del hígado. Puede diferenciarse o puede metaplasiarse. Si esto no funciona, se necrosa, sufre cirrosis, fibrosis. ¿Muy bien? Entonces, esa es la explicación. ¿Por qué se presenta adiposidad en la enfermedad de grasa no alcohólica, en la hepatopatía de grasa no alcohólica? Metaplasia. No se va a olvidar. ¿Ya? Vamos a ver eso en la siguiente clase. Doctor, en el hígado graso alcohólico, ¿el propio alcohol se va a convertir a líquido? No se forman líquidos. ¿Y cómo el hígado graso? El hígado graso se presenta por una alteración enzimática. ¿Muy bien? El ácido alcohol deshidrogenasa desencadena mutaciones en el citocromo P450. ¿Ya? Esto hace anormalidades, ¿no? Alteraciones de la liberación de este. Entonces, como el hígado no tiene capacidad enzimática para metabolizar el alcohol, entonces el alcohol deja de ser metabolizable y empieza a desencadenar lesión hepática. La lesión hepática va a desencadenar la adaptación. El hígado lesionado, el hepatocito lesionado, la célula de Hito va a empezar a diferenciarse en una célula resistente. ¿Cuál es esa? Adipocitis.
Es adaptación, no es que almacena el adipocito alcohol, no todo. Más bien es por lesión segura. Esto es bien interesante. Es bien característico. Van a ver, los que quieran ser cirujanos, muchas esto van a operar 6 veces al día. Pues colelitiasis. ¿Por qué se presentarán las colelitiasis en el síndrome metabólico? ¿Saben qué es una colelitiasis? ¿Qué es? Muy bien. Son litos dentro del lumen de la vesícula biliar. Habitualmente estos se van a conglomerar en una zona que se llama el bacilete o la bolsita de Hartmann, que se encuentra cerca de la desembocadura del colédoco, donde se va a encontrar un conductito de unos 3 milímetros de espesor. Estos calculitos tienen la capacidad de taparlo y producir un dolor característico en el síndrome colistásico. Muy bien. La colelitiasis se presenta por piedra. ¿Cómo se forman las piedras? Esto es debido al aporte, pero nuestro medio también tiene ciertas implicancias con el ambiente en el que vivimos. ¿Sí? Debido a la obesidad que tiene. Obesidad. La bilis, ¿cuándo se libera? Cuando hay consumo de grasas. Correcto. La bilis tiene la función de producir emulsión de las grasas que son consumidas. Cuando ustedes comen algo aceitoso, la vesícula biliar empieza a sufrir contracción porque ahí se almacena la bilis, y la bilis coadyuva ¿para qué? Para que las grasas que hemos comido empiecen a emulsionarse en pequeñas gotas lipídicas que puedan reabsorberse rápidamente por el enterocito. ¿No? Es la función. Entonces, cuando consumimos grasas, esto se libera. El paciente con síndrome metabólico no tiene síndrome metabólico sin ninguna razón. Entonces, es un paciente que tiene alteraciones en la conducta alimentaria, consume grasas. Al consumir grasas aumenta la función de la vesícula biliar. Al aumentar la función de la vesícula biliar, va a empezar a producir más sedimento biliar, ¿no? Acá tenemos un problemita. Vivimos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, habitualmente nuestro peristatino es lento. ¿Ya? En la altura, el movimiento de todas las estructuras viscerales en sí es lentecido. Y hacer el lentecido promueve la litogenia, porque no expulsa sedimento. Como es lentito, lo que hace es como amasarlo. Cada vez se va nucleando más, y se nuclea hasta llegar a tener un tamaño importante. Esto produce taponamiento, la colelitiasis, ¿ya? Entonces esto, ¿a qué se debe la presencia de la colelitiasis? Vamos a ver después también, ¿ya? Vamos a ver esto después cuando revisemos patología digestiva. No hay movimiento sedentarismo, no proporciona un buen periferia. Es más que todo por la dieta, es por la dieta, pero hay también factores genéticos asociados. No todas las personas desarrollan eso, ¿ya? Hay algunas alteraciones en los genes derivados del HLA, ¿ya? Tenemos también las mujeres. En el caso de las mujeres, los estrógenos hacen que aumente la litogenia también. Es más frecuente en mujeres, es más frecuente en hispanos, es más frecuente en personas, y esto es lo más importante, en personas que consumen gran cantidad de colecistoquímicos, ¿no? Gracias. Doctor, ¿y las mujeres posmenopáusicas serían más propensas a que no sean posmenopáusicas? Sí, es que esto se presenta habitualmente en las mujeres fértiles. ¿Ya? Después voy a explicar. El síndrome de hipoventilación, ¿por qué será? ¿Y a qué pacientes aplicará más el síndrome de hipoventilación? ¿Por qué es hipoventilación? Inhalación de la inhalación, exhalación. De la respiración, ventilación es respiración mayor. ¿Ya? ¿Por qué se presentará esto? En un paciente con obesidad o síndrome metabólico. Compresión torácica. Compresión torácica. Grasa, ¿no es cierto? En la cavidad torácica. ¿A qué pacientes se correspondía más esto? Android. Muy bien, correcto. Porque la grasa no solamente se almacena acá. Dile, se libera el lepo, dile. Súper.
La predisposición al desarrollo de la enfermedad articular degenerativa, ahí esto es bien obvio, necesito más peso, más fricción en las articulaciones móviles, ¿cierto? El paciente que tiene gran cantidad de peso, pues tiene dificultades para movilizarse. En muchos casos, cuando este paciente empieza a moverse de manera desmesurada, un paciente que le dicen, ya, para adelgazar, corra 5 kilómetros. No, pues tiene que ser por tiempos. ¿No? Si le dicen que corra 5 kilómetros, les va a hacer caso, va a correr 5 kilómetros, pero el siguiente día pues, va a estar con un dolor articular tremendo. Puedes encadenar incluso alteraciones articulares o óseas. ¿No? Entonces hay que tener cuidadito con esos pacientes. O sea, más peso, más función articular, con lo cual puede desencadenar la presencia de artrosis, enfermedad degenerativa articular. ¿Ya? Artrosis, pues, no artritis, artrosis. Muy bien. Elevación de los factores inflamatorios como la proteína C reactiva. ¿Por qué es esto inflamosoma? No hemos hablado recién, ¿cierto? La presencia de una lesión vascular constante desencadena un aumento de la propensión y la activación de los factores inflamatorios agudos. ¿Ya? El paciente, por lo tanto, va a tener mayor hiperactividad inflamatoria. Sí. Muy bien. Y predisposición al desarrollo de enfermedades neoplásicas. En la anterior clase también ustedes me han dicho, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad neoplásica más asociada a síndrome de Down? Pregunta de examen, por si acaso. Carcinoma hepatocelular. Carcinoma hepatocelular. O hepatocarcinoma, ¿está bien? Muy bien, con eso habíamos terminado el conversatorio. Vamos a ver al primer tema. ¿Cuál es el primer tema? Otro. Lo voy a mantener ya, les voy a mandar esto. Dile, ¿Cómo estás? ¿Cómo se sabe? Nosotros la EPO, dile. Está diciendo la EPO, porque me acuerdo que el doctor se decía que la EPO, la diversión de la EPO es una característica del signo metabólico. El que mencionaba antes, signo metabólico. Entonces, sí, es la cosa que ver tema. El cual nos explica las partes del proceso metabólico, las reguladoras, ¿no? Sistema nervioso central, periférico, deferente. Cambio este esquema, ¿no? Una telaraña hecho el proceso de síndrome metabólico no es un agente patogénico ¿cómo se puede decir? Aislado. Es una patología o es una serie de alteraciones que se encuentran relacionadas con múltiples enfermedades. ¿Ya? Aquí está más o menos un resumencito que he hecho de todo lo que vamos a ver en el hito. Tenemos aquí, por ejemplo, factores genéticos asociados. Los factores genéticos por alteraciones del GALER van a desencadenar obesidad. La obesidad a su vez va a estar asociada con un aumento de la síntesis y la liberación de estos factores a nivel hepático o a nivel tejido adiposo de triglicéridos y colesterol. También ácidos grasos libres, lo cual va a desencadenar alteraciones. Miren, aquí está todo relacionado. Esto va a desencadenar, uno, resistencia a la insulina y por otro lado, disfunción endotelial. La obesidad también está asociada a ¿qué? Una inflamación crónica, el inflamosoma. La inflamosoma se nace a partir de un proceso lesional constante dentro de un tejido, lo cual va a desencadenar lo mismo, resistencia a la insulina y disfunción endotelial. El inflamosoma produce resistencia a la insulina, por si acaso, y también va a desencadenar un proceso de alteración en la tejido. ¿Bien? Hasta acá, esto no más hemos visto en esa clase. Estos conceptos no más hemos visto. Ahora nos toca el resto. Esto vamos a ver durante el hito. ¿Ya? La disfunción endotelial va a desencadenar a la larga hipertensión arterial. La hipertensión arterial, pero de causa vascular, de causa vascular, no de causa sérica plasmática. Porque la causa sérica plasmática de la hipertensión arterial, el aumento de la osmolaridad, está explicado aquí. Está explicado aquí. ¿Sí?
Aquí está explicada Participación. la causa intravascular de la hipertensión. ¿Dónde está? Porque hay también una causa ¿Dónde? vascular asociada al endotelio, que va a ser por ateroma. Muy bien. Listo. La hipertensión arterial va a estar asociada, va a asociarse a la larga, va a desencadenar un efecto crónico en la pared vascular, la aterosclerosis. Una clase entera, vamos a ver esto. La aterosclerosis, que nace a raíz de la hipertensión arterial, que nace a su vez de la disfunción arterial, que nace a su vez por la resistencia a la insulina y al aumento de la movilidad vascular. Todo está encadenado. Ya, esto es en cuanto a las causas vasculares. La resistencia a la insulina va a desencadenar un perfil lipídico aterogénico. La aterogenia, como hemos visto previamente, les he explicado, los vasos sanguíneos, el colesterol de baja densidad, ¿qué hace? Se va a conglomerar en la capa subendotelioide, el endotelio con el virus subendotelioide y va a formar la ateroma vascular. Por lo tanto, aquí también está explicado esto. El perfil lipídico aterogénico va a desencadenar aterosclerosis. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, la resistencia a la insulina va a producir hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia va a venir asociada a la hipertensión arterial porque al haber hiperinsulinemia, les he dicho, no es una causa, es una consecuencia de qué? De que existe aumento de la glicemia vascular. Al existir un aumento de la glicemia vascular, pues va a aumentar la osmolaridad vascular, produce hipertensión. La hiperinsulinemia también va a producir intolerancia en los glúcidos, en la célula blanco. Y un cuadro que vamos a ver, esperemos que esta clase ya estemos empezando a explicar. La diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2, vamos a ver comúnmente clínico y en especial, que tiene múltiples efectos asociados. Bueno, muy general. Dijo que era resumen de todo el temario. Dijo que era resumen de todo el temario. Ah, bueno, eso sí. Está bien, papá. Y finalmente, estos van a traer mortalidad del paciente. El paciente va a tener afecciones, va a tener algunas afecciones que van a desencadenar obstaculización en la normalidad de su estilo de vida, ¿no? El paciente, si tiene estos trastornos, pues al desarrollar hipertensión arterial, pues ya no va a poder hacer lo que antes hacía. Si desarrolla una cardiopatía asociada a esto, va a disminuir su actividad. Si desarrolla una nefropatía asociada a esto, va a disminuir su actividad. Si desarrolla una retinopatía hipertensiva o diabética, pues ya no va a tener las mismas cualidades que tenía previamente. O, en el peor de los casos, va a presentar el paciente riesgo de muerte. Para esos gráficos, no se toma en cuenta mucho esto. Y este es el agente etiopatogénico más asociado hacia múltiples cuadros patogénicos a nivel general. Los pacientes con obesidad son los que más se complican. Los pacientes con obesidad son los más predisponentes a inflamación e infección. Los pacientes con obesidad son los que tienen menos probabilidad de cambio o un pronóstico mejor en un cuadro etiopatogénico que ha iniciado, por más simple que sea. Muy bien. Siempre los pacientes con obesidad son pacientes de alto riesgo. Y eso van a ver frecuentemente. Cuando ya estén en el hospital van a ver qué paciente se complica más. El paciente de 25 años que tiene un índice de masa corporal de, digamos, 20, o el paciente de unos 35 años que tiene un índice de masa corporal de 30. Son pacientes que tienen que estar observados todo el tiempo y monitoreados todo el tiempo. Mientras que el otro paciente no, tiene factores que van a coadyuvar para regular, para nuevamente desencadenar la homeostasis a nivel tisular. Mientras que el otro paciente con obesidad no, tiene todos estos factores en contra. No ha sido una cosita, no es que el paciente suba de peso. Tiene efectos en múltiples órganos, en múltiples sistemas, en todas las células. ¿Ya? No van a olvidar este cuadrito lo he hecho en base a análisis de varios libros. ¿Ya? Muy bien. Aquí
tenemos los factores que van a coadyuvar en la resistencia a la insulina. ¿Por qué se presenta la resistencia a la insulina? Es bien gracioso. Hay un receptor insulinotrópico. El cual tiene capacidad de asociación frente a la insulina. ¿Saben qué tipo de molécula de la insulina? ¿De cuál es su función? Una proteína. Funcionante. ¿Una qué? Hormona. Ah, ¿Qué tipo de hormona es? A ver, ¿cuáles son sus características moleculares? Regulador. Regulador. Es un polipeptido. Es una proteína. no especifica, pero sí, sí es. De 51 ¿Ya? aminoácidos. Todas nuestras células, por si acaso, tienen este receptor insulinotrópico. Este receptor insulinotrópico hace esto. A ver, les voy a explicar brevemente acá. En la siguiente clase vamos a ver insulina. Vamos a replicar esto nuevamente. El receptor insulinotrópico tiene aquí un segundo mensajero, AMP cíclico. que es el MP cíclico. Y el AMP cíclico. Ajá, esos dos son mensajeros. Este segundo mensajerito, cuando esta llavecita es tomada por el polipéptido de la insulina, va a viajar hacia el núcleo. Viaja hacia el núcleo, que es el núcleo. Factor de transmisión nuclear. Y el núcleo va a desencadenar una respuesta por una La GLUT4. proteína La I de segundo. que va a viajar gracias al fosfatidilinositol. ¿Ya? Este retorna y activa una proteína aquí. Una proteína de membrana bien grande, bien voluminosa, que se denomina la proteína GLUT. Pero esta proteína GLUT es de la célula blanca. 4. La célula, la GLUT2 es de La que la célula produce. beta. Ajá. Ya no se van a olvidar. La GLUT2 es solamente de la célula beta pancreas. Ya. La de todas las demás células, las que tienen receptores insulinotrópicos, es la GLUT4. ¿Ya? 4. Todas las células de los adipocitos, de las células del músculo estriado y del hepatocito, son GLUT4. Por lo tanto, esta proteína GLUT4 se activa y lo que va a desencadenar es que glucosa ingresa a la célula. ¿Bien? Así es el proceso. Ahora el problemita es que el colesterol, el PLDL Sí, ni me dije. y el LDL tienen afinidad por este receptor. Son molecularmente similares. Estos son lípidos, pero son lípidos proteicos, son proteolípidos. ¿Ya? Tienen una molécula similar. Y este DLL tiene afinidad por el receptor mismo, por este receptor insulinotrópico. Entonces aquí lo va a cubrir. El problemita es que este no estimula nada, pues no estimula al segundo mensajero, por lo tanto no va a aperturar proteínas GLUT para aperturar, para abrir y ingresar glucosa. Más bien están ahí como cubreasientos, ¿no es cierto? Como los que llenan asientos. Digamos, a ver, ustedes, por ejemplo, todos son estudiantes de medicina, ¿eh? Digamos que viene acá y pues, estamos 50. Y uno de ustedes se ha quedado afuera. ¿Qué ha pasado, caramba? Alguien se ha confundido de aula. Aquí había estado un estudiante de marketing. Está cubriendo un receptor que debe ser de alguien que le va a dar uso a la clase. Porque él no está entendiendo nada. Entonces, lo que está haciendo es llenar el asiento. Así funcionan los LDLs. Lo que hacen es llegar, se sienta en el sitio, no hacen nada, se ponen ahí viendo hasta que se desnaturaliza. Actualmente las células no, es hasta que la célula muera, de hecho. Bueno, el colesterol LDL se queda en el receptor hasta que la célula pierde su funcionalidad de ingresar glucosa y se muere. ¿Ya? Entonces, esta es la característica por la cual el LDL y el LDL tienen una importancia también vital en el desarrollo de la resistencia a la insulina. El LDL y el LDL tienen apetencia por receptor insulinotrópico, pero sin cumplir este efecto. Todo esto se come.
Ahora el problemita con esto es que la célula, como ya no tiene glucosa, sigue pidiendo, pues, quiero glucosa, no, mándame. Yo quiero. Quiero glucosa, por favor, me voy a morir, ¿no es cierto? Y el organismo hace caso, pues el hígado empieza a producir glucosa. El glucógeno hepático se vuelve glucosa. El adipocito empieza a liberar triglicéridos, cuyo fin principal es transformarse en glucosa. Pero no hay receptores, pues. No hay receptores, no, la glucosa aumenta, la insulina aumenta. Es la diabetes mellitus tipo 2. Es dependiente de qué resistencia al receptor de la insulina que está tomado el receptor por una molécula que no debería estar ahí, ¿no? Y la célula sigue pidiendo glucosa, por lo tanto aumenta los niveles de glicemia, porque el organismo dice, escucha, el problema es que no estoy produciendo glucosa, produciré más. Entonces el paciente empieza a elevar su glicemia, y al elevar su glicemia, que va a desencadenar, aumenta la osmolaridad y todo lo que hemos visto, lo que vamos a ver posteriormente, y parcialmente que hemos visto en los trastornos de la hiperosmolaridad, ¿no es cierto? Ahí está la razón. El PLDL además tiene un efecto adicional, aumenta la lipólisis, disminuye la acción de la proteína lipasa. Entonces aquí tenemos más cantidad de colesterol para la liberación. En el hígado aumenta la síntesis del colesterol de LDL. ¿Cómo se puede? El hígado obedece, caramba, más BLDL necesitamos. Este produce más BLDL. ¿Por qué? Porque requiere más glucosa. Glucosa necesita, y el colesterol es fuente de glucosa. Qué interesante, ¿no? Sí, ahí está. Este es muy importante. Este cuadrito lo he sacado de un libro que se llama el libro de medicina interna de Harrison. Es un libro muy interesante que ustedes se van a tener que memorizar. 16.000 hojas nomás. Poquito. Está absolutamente todo lo que necesitas para ser considerados médicos. Están todas las patologías explicadas desde principios con sus características etiopatogénicas, terapéutica, diagnóstico, manejo, complicaciones, todo eso. ¿Ya? Es como un resumen de toda la carrera. Ay, qué rico. No, papi que tiene más páginas que todo el libro. Ahora, en este libro básicamente explica lo mismo. Miren, acá está. ¿Cuáles son los ejes de la liberación de la glucosa? Acá está uno, adiposo. Sí. Acá está otro, hígado, glucógeno hepático, y aquí está otro, glucógeno muscular. Cuando las concentraciones de glucosa bajan, estos van a empezar a catalizarse. Empiezan a catalizarse, entonces empiezan a aumentar la liberación de glucógeno de reserva del músculo, del tejido adiposo, que no libera glucosa, libera lípidos que se convierte en hepático. Y ahora hemos visto qué es lo que sucede, ¿no es cierto? La célula pide glucosa, pero hay mucha glucosa. Hay receptor, pero acoplado acá a una molécula que no debería estar. La célula está pidiendo glucosa, pero hay glucosa, pero no puede ingresar. Entonces se produce eso. El músculo va a liberar glucógeno. El músculo libera glucógeno por acción de la insulina. Va a empezar. La insulina lo que hace es meter la glucosa hacia el músculo. La insulina también lo que hace es meter la glucosa hacia el músculo. Lógicamente. ¿Bien? Entonces aquí tenemos la liberación de este reactante. ¿Qué es eso? De la fosfatasa ácida. ¿Bien? El glucógeno hepático no sale solito, pues no es una molécula sencilla. Nace más la molécula accesoria al almacenaje, que es esta, la fosfatasa alcalina. Esto quiere decir que va a liberar también cetonas. Que son agentes que producen acidez del pH. Producen acidificación del medio interno. Vale. ¿Bien? También el tejido adiposo libera
fosfatasa ácida. ¿Ya? La fosfatasa ácida, por lo tanto, va a desencadenar algo denominado cetoacidosis. Por el tema de la ciencia, pues recuerdo. ¿Ya? No, pero Esta es una complicación aguda de la diabetes, la cetoacidosis diabética. Muy bien. Aquí tenemos otro efecto también que vamos a obtener. Primero este factor que va a estimular la acción del fibrinógeno. Muy bien. Esta es el plasminógeno tipo I1. ¿Ya? Este lo que hace es activar la vía del fibrinógeno y por lo tanto va a desencadenar un estado protrombótico en el paciente. Tiene propensión al desarrollo de enfermedad cardiovascular por esa razón, porque empieza a producir coágulos diseminados en estructuras vasculares a alta presión. ¿Ya? Siguiente, miren, el PLDL, ¿qué hace? El PLDL va a hacer que el hepatocito empiece a interactuar con las enzimas críticas que tiene, ¿cierto? Los citocronos. ¿Ya? El PLDL, por lo tanto, es una molécula que va a disminuir la síntesis del colesterol HDL y aumenta la concentración de LDL. Estos dos lo que van a producir es un aumento de la osmolaridad vascular. Más moléculas van a empezar a llenarse acá. Por lo tanto, el vaso sanguíneo se va a empezar a tapar. Se va a producir éstasis vascular y flujo migratorio hacia los márgenes de la vasculatura. Y por lo tanto, va a desencadenar a la larga el proceso aterosclerótico. Tendría cuánto peso, tipo proteína. Aunque es lípido, pero ya. No es lipoproteína, entonces en teoría no. Y esto también está aunado a ¿qué? Fosfatasa ácida, lesión celular, la insulina que va a desencadenar. Aquí todavía se encuentra produciéndose la baja tolerancia a la insulina, resistencia a la insulina. Y el factor, las interleucinas que producen inflamación del sistema nervioso central, como el flujo, la presión arterial y la perfusión ha llegado tan poquito hacia los órganos tan alejados, empieza a activar catecolaminas, con la adrenalina. Y la adrenalina cierra más y más. Todo un lío, ¿no es cierto? Todo solamente por un proceso anormal desencadenado por esto, porque la glucosa no entra a la célula. Todos estos procesos se activan para aumentar la cantidad de glucosa a nivel vascular, a nivel celular. La célula pero no tiene cómo meter todo eso. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos la hepatopatía no alcohólica. La hepatopatía no alcohólica es una patología asociada a estos entes clínicos: la diabetes tipo 1, la obesidad central, la dislipidemia y la hipertensión. ¿Por qué se presenta la hepatopatía? Hemos mencionado, porque tenemos aquí vasos sanguíneos, ¿no? Dos vasos sanguíneos acá. Uno que es funcional y otro que es metabólico. El funcional es la arteria hepática, la que mantiene la sobrevida del hígado. Y la otra es la arteria porta. A la vena porta. La vena porta. Estas dos coalescen. Y la única zona de desembocadura que es la vena hepática. Si la resistencia vascular arterial está muy elevada, la presión está muy elevada, pues acá hay mucha éstasis. Y esta éstasis se va a ver en todas las estructuras vasculares que llegan a ser torrente sistémico, incluida la del hígado, que es tan importante, porque es el mayor reservorio venoso. Entonces pues, se llena de sangre, se llena de sangre, se llena de sangre, se llena de sangre. Aquí no hay mayor problema, pero el problema viene aquí. Cuando disminuye la perfusión del ácido hepático, el hepatocito ya no tiene oxígeno, entonces ¿qué va a pasar? Va a sufrir metáplasia, se va a transformar en adipocito. El adipocito no necesita mucho oxígeno para sobrevivir. Algunos estudios hacen ver que el adipocito puede sobrevivir sin oxígeno 14 días. ¿Ya? Porque su metabolismo es lento, es una célula de almacenaje, poco citoplasma tiene, su uso energético es bien mesurado. ¿No? Entonces, como la célula del hepatocito tiene una facultad que es la diferenciación celular, pues se va a diferenciar en esto. Ahora, el problemita es que si esta celulita se muere, ya da paso a la tercera célula.
El hepatocito se puede diferenciar a ver, aquí se llama el hepatocito. El hepatocito. ¿Cómo se llama la célula madre del hepatocito, saben? Hepato madre. La célula de hito se llama. La célula dendrítica intersticial. ¿O hito o estrellada? La célula de hito. O estrellada. La célula de hito tiene un potencial de diferenciación múltiple. Se puede diferenciar en varios tipos de células. En tres orígenes reproductivos diferentes. En el hepatocito, que es la célula funcional, en el adipocito Y fibroblastos. y aquí estamos viendo, ¿no? Cuando hay proliferación de adipocitos, ¿cómo se llama eso? Hígado graso. Esteatosis hepática. ¿Por qué se presenta el hígado graso en la enfermedad metabólica? Por estas modificaciones. Si se muere el adipocito porque ni a él le llega suficiente sustrato nutricional, no se quiere mucho, y aún así no le llega. La reparación o cicatrización. Última célula se denomina el miofibroblasto. Fibroblasto. El miofibroblast. El miofibroblast. Va a desencadenar el cuadro irreversible de la enfermedad hepática metabólica que se llama la cirrosis, o también denominada fibrosis hepática. La cirrosis del síndrome metabólico, por si acaso pregunta de exámenes especial, se denomina la cirrosis micronodular. Cirrosis micronodular. Micro, ¿no? Es de las patologías metabólicas, que vamos a hablar más adelante. La quística viral, la macronodular, la con nódulos superiores a 2 milímetros, es por virus. Y el proceso patogénico es distinto. Como les dije, hay un tema que es hígado nomás. Vamos a ver ahí cómo se va a diferenciar. Las causas de esto, derivación hepática, aumento de los lípidos, de los adipocitos. Los adipocitos nacen a raíz de disminución de la perfusión, para llenar espacios. También hay aumento de la proliferación gracias a estimulación inflamatoria. ¿Por qué? Por interleucinas inflamatorias, por inflamación. El estrés del retículo plasmático en el proceso de plegamiento de las proteínas también tiene que ver. Y la introducción mitocondrial. ¿Por qué la introducción mitocondrial? Porque tiene hipoxia. Estrés y caspasa. Sí, la caspasa es de la fructosis. Sí, pues. Pero es una fructosis, pero es reemplazado rápidamente por otra célula. No se muere el hígado, literalmente se reemplaza del tejido. ¿Ya? Vale. Rara vez se muere el hígado, tenía que ser un trauma muy serio. Un La trauma primera muy vamos a agudo, utilizar por ejemplo, el ácido láctico. incluso en necrosis hepática aguda, Sí, cirrosis. o una laceración, por arma blanca, una toxemia. El ácido láctico hace que las mitocondrias se caigan. Por causa metabólica de vez en todo sirve que se está regulando su hito. Esto es por hipoxia. ¿Hipoxia por qué? Porque no le llega sustrato vascular. Aquí está explicado todo. La estetosis se produce por una esterificación, la presencia de adipocitos en vez de hepatocitos, gracias a que el tejido adiposo se diferencia gracias a la adiponectina, ¿no es cierto? La adiponectina va a desencadenar que las células vayan a reemplazarse. Preguntas de examen. Por eso está con negrillas, ¿no? ¿Cómo se denomina la lesión fibrosa del hígado cuando se desencadena la falta de la homeostasis y la regulación vascular? Cirrosis. Los adipocitos producen estetosis hepática. Todavía el hígado es funcional. Pero cuando ya se reemplaza por fibrosis, habitualmente quiere decir que ya no va a desencadenar recuperación. Es terminal en varios casos. ¿Ya? Y sus consecuencias más severas cuando existe cirrosis hepática en muy pocos pacientes, pero se presenta en la cirrosis. En la cirrosis es el carcinoma hepato. Vale. Pregunta de examen, ya lo hemos mencionado varias veces, evidentemente esta pregunta no entra en su evaluación.
La pregunta 28 de su examen es, por si acaso. Ay. Es la pregunta 28. Exactamente. Y aquí está este cuadrito de Robbins que nos va a explicar esto. ¿Verdad? Es raro que llegue hasta este nivel. No todos los pacientes tienen esta alteración tan grave. ¿No? El 80% de los pacientes que tienen hepatopatía grasa no alcohólica desarrollan hígado graso aislado. Es un cuadro subclínico, no tiene ni clínica, es un proceso autoregulado. El 80%, a pesar del trastorno metabólico y que siga con sus alteraciones en el proceso nutricional, o siga con sedentarismo, etcétera, no va a desarrollar ninguna patología clínica. El 20%, la esteatohepatitis no alcohólica. Aquí estamos hablando del reemplazo de células adiposas y de inflamación. ¿Ya? La esteatohepatitis no alcohólica va a desencadenar alteraciones en el proceso de la regulación celular. Cuando las células adiposas fallecen, ¿quién toma su lugar? Fibroblastos. Los fibroblastos hepáticos derivados de las células de hígado. Los que se van a desencadenar en el 11% de estos 20% de los casos. Cirrosis. Aquí está, por ejemplo, aquí está pregunta de exámenes, he dicho. Cirrosis. La cirrosis a la larga va a desencadenar descompensación en un 30%. La cirrosis puede mantenerse durante mucho tiempo. Incluso puede darles tiempo a ustedes para tratar de regular el tejido que todavía se encuentra dispuesto a mejorar. ¿Bien? Porque en el caso de la cirrosis progresiva, cuando hay descompensación, ya solamente hay una solución, trasplante hepático. Cuando la cirrosis alcanza más del 80% del hígado tomado, ahí ya podemos hablar de trasplante hepático. Mientras tanto, todas las medidas terapéuticas van dirigidas hacia la regulación de tipo expectante, esperando la mejoría clínica del paciente. Y en el 7% de los casos, de este 11%, este 20%, es una cantidad chiquitísima, desarrolla carcinoma hepatocelular. La principal causa neoplásica nuevamente del síndrome de la complicación neoplásica del síndrome metabólico. Así va a estar en su causa. En todo caso, como usted explicaba de la cirrosis, ¿cómo sería o sea, en todo caso, ¿no? En el hígado graso sobre todo, ¿cómo sería, o sea, cómo cambian de adipocitos a fibroblastos? Los adipocitos se armonicen los adipocitos, las células tienen que llenar el espacio por se promueve la proliferación gracias a las interleucinas. Cuando una célula muere, se liberan factores exitosos. Las interleucinas 1 es uno de ellos. Las interleucinas 1 es un factor proliferador de las células de hito hacia la diferenciación hacia el fibroblastos. Es por esa razón que se ¿Y provoca apoptosis o solamente es mediado con es apoptosis? Necrosis, cuando te digo en el hígado, raro. En envenenamientos, por ejemplo, con cianuro, ahí se ve. En los pacientes clínicos, ¿no? Con los fármacos que se tratan de autorizar, que se tratan de era por esto, pues. suicidarse con paracetamol, por ejemplo, produce necrosis hepática aguda. Es raro, es habitualmente desencadenado por toxinas, ¿bien? O por lesiones. Autoinmune difícilmente produce. Inflamatorio sí puede producir, por si acaso también. Puede producir necrosis hepática. Es insuficiencia hepática por necrosis. Pero son casos raros, ¿no? El hígado está habitualmente bien cuidado. Y ahora algunas imágenes antes de irnos, buscar así. Aquí estamos viendo el hígado, ¿no? Aquí se encuentra precisamente en su espacio, en la región abdominal. ¿En qué región abdominal se encuentra el hígado? Hipocondrio derecho. Hipocondrio izquierdo, ¿no ves? No, pues derecho. Cuidado que buscando alguna está en el hipocondrio derecho. En el hipocondrio derecho vamos a ver la presencia de... Tiene 4 lóbulos, pero 2 son los más importantes, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. El lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado se encuentran en la región posterior, el lóbulo no se ve mucho. ¿Ya? Aquí estamos viendo, este es el lóbulo más importante,
que es el lóbulo derecho. Aquí estamos viendo esta zona, es un fascículo fibroso que se encuentra entre los dos lóbulos que nos separan. Aquí estamos viendo, hay que saber esto que está con la flechita blanquita hacia arriba. ¿Qué se encuentra por encima del hígado? Es un musculito. El diafragma. Diafragma. Esto separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Aquí está el diafragma, aquí está el corazón, aquí está el pulmón, aquí estamos viendo el pulmoncito, pulmón derecho, pulmón izquierdo, aquí estamos viendo el pulmón izquierdo, etcétera, etcétera. El hígado tiene esta forma, es un poco de aspecto bastante, un poquito granuloso, ¿no es cierto? Un poquito áspero. Tiene este tono también, naturalmente. ¿Por qué? Porque es un órgano vascular, bien vascularizado. Mucha sangre tiene, es un reservorio de sangre, el hígado, por si acaso. Del flujo venoso, cerca del 60% del flujo venoso se encuentra en el hígado, esperando, metabolizando el proceso alimenticio. Aquí estamos viendo un cortecito. Es un organito que tiene parénquima. Y esto un parénquima chiquitito y tiene estos conductitos que van a llevar, pueden ser estructuras vasculares, que van a llevar hacia las estructuras venosas el contenido metabolizado en el hígado. El tejido hepático tiene tres partes, tiene tres capitas. La capa más externa, la que se encuentra. ¿Qué es esto? ¿Qué es también? ¿Dónde? ¿Qué es esto? Vena centrolobulillar. La vena centrolobulillar. La centrolobulillar es esta. Es un ítem más. La vena porta. ¿Dónde la porta? Pues? ¿La triada? La triada portal. Muy bien. Este es el complejo portal de Kidman. ¿De qué? ¿De cuál está formado? Por porta, ¿no es cierto? Porta, conducto biliar y arteria hepática. Como podrán ver, todas estas confluyen hacia este nivel, ¿no es cierto? Cuando esto se satura, ¿qué va a pasar? Las semillitas de este nivel van a empezar a distribuir menos oxígeno. ¿En qué se van a transformar? En adipocitos. Habitualmente por eso la adiposidad en el síndrome metabólico se encuentra inicialmente en la zona 3. Aquí en la zona 3. Adipocitos. En la estatosis hepática alcohólica, miren cómo era el tono anteriormente. El hígado rojo por la predominancia de sangre, de estructuras vasculares. Mientras que este pucha amarillo, ¿por qué? Estamos viendo acá. Adipocitos. Este es el parénquima hepático lleno de adipocitos. Y este proceso hepático. Wow. Este es el patrón clásico de la patología metabólica. Cirrosis hepática micronodular. El macronodular es viral, no lo menciono. Vamos a ver eso posteriormente. Micronodular metabólico. Así se ve, con nodulitos menores a 2 milímetros. Y estos nodulitos que tienen una zona germinativa celular, aquí está la zona germinativa, y alrededor rodeado por ¿qué creen? ¿Qué hay en la cirrosis? Fibrosis. Va a estar en su pregunta de examen. ¿Qué hay? Fibrosis. Fibrosis, pues esto es fibrosis. Aquí están los miofibroblastos formando esta capa de tejido conectivo. Está encapsulado en las placas germinativas. El tejido parenquimatoso funcional, esto es funcional. Pero la historia es fibrosis. Muy bien. Ese es el tema de enfermedades metabólicas. Poquito también. Todas mis presentaciones tienen esto, van a tener ahí las páginas del libro que quiero que revisen. Sí, es un poquito. Y si no revisan, esta va a ser la próxima. Es poquito, Ya, eso sería. No es con menos, la siguiente clase vamos a capítulo ver entero. diabetes. Luego es canon, dejo de puta.